Buenas noches, nos encontramos al norte de la Ciudad de México. Esta es la primera cápsula de lo que va a ser el programa Políticamente Incorrecto, un espacio donde vamos a tocar temas de la agenda política nacional e internacional, sin ataduras, sin línea mediática. Me encuentro aquí con Iván y con Juan Iván. Y bueno, nos gustaría empezar esta entrega con un tema que ha estado dominando la agenda de los medios en los últimos meses, que es la figura de Donald Trump. Y bueno, para empezar me gustaría poner sobre la mesa una pregunta que ha surgido en razón del discurso que ha venido manejando el candidato republicano, un discurso que ha generado escozor entre la clase política de nuestro país y entre millones de ciudadanos que viven en Estados Unidos, que es Donald Trump representa un peligro para México. ¿Iván? Yo creo que antes de que se pudiera convertir en un peligro para México, pues tendría que convertirse en verdaderamente un candidato a la presidencia. Sí es verdad que ha vertido muchas opiniones, tal vez algunas muy duras, pero hay que identificarlas bien y saber qué es lo que realmente ha dicho, en contra de quién han sido esas indicaciones, ¿no? esos comentarios. Si se ha vertido la agenda migratoria, pues en realidad la agenda migratoria de los Estados Unidos es un problema bilateral, pero que tendrán que resolver ellos también, es su agenda. La nuestra no es precisamente una agenda migratoria, sino una agenda económica, ¿no? ¿Por qué es lo que se van nuestros paisanos? Se van a los Estados Unidos. Yo haría la pregunta inversa. ¿Será que Donald Trump representa la percepción de una buena parte de los norteamericanos de que México empieza a ser un peligro para los Estados Unidos? El tema de la balanza comercial, el tema de la agenda migratoria, el tema del narcotráfico y riesgo de la frontera. ¿No está Donald Trump echando sal sobre una llaga que realmente existe y que con una andanada de declaraciones contra el actor político y mediático norteamericano se trata de ocultar en la conciencia colectiva de los mexicanos? Claro, podríamos partir de dos puntos. Implica la parte del fenómeno de la migración y el fenómeno del discurso. Pareciera que el discurso de Donald Trump ha rebasado, ha dejado en un segundo plano este fenómeno justamente y la parte de su agenda de gobierno. ¿Por qué esta reacción de la clase política mexicana? O sea, ¿por qué ir más allá de lo que representa el principio fundamental de la diplomacia a nivel internacional, que es el no intervencionismo? ¿Por qué los personajes de aquí, de las instituciones, se han pronunciado de esa forma? Bueno, tal vez están aprovechando el medio, el foco mediático, pero con una visión muy cortoplacista. Es decir, este fenómeno se da y tiene este efecto en este momento, pero tal vez están dejando de ver que posiblemente Donald Trump llegue a ser el presidente de los Estados Unidos, y en ese caso, pues cómo van a dejar la relación México-norteamericana, ¿no? Y la relación directamente con Donald Trump, en caso de que llegara a ser presidente, que al parecer pues está subiendo como la espuma, y pues de lograr, como se percibe la candidatura por parte del Partido Republicano, se percibe como un candidato serio a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? El otro énfasis que no podemos dejar de ver es que los asuntos de Estado no deben pasar por agendas internas. Que un gobierno ataque a un precandidato está muy cerca de una lógica de intervención, como bien mencionabas, Adrián. Y esto es un asunto peligroso porque imaginémonos al revés. Estos mismos actores de los medios de comunicación que consistentemente atacan al precandidato, ¿cómo reaccionarían si el presidente del gabinete norteamericano y los principales políticos de Estados Unidos señalaran a precandidatos en México? La elección interna del Partido Republicano no ha sido resuelta y me parece que hasta este momento es un asunto de los norteamericanos. Cuando tengamos que lidiar con instituciones, pues hay que lidiar con instituciones. Ahorita están en el más absoluto marco que nosotros debemos respetar porque están resolviendo el asunto de sus candidaturas en sus partidos. Claro, Donald Trump es un excelente propagandista, ¿no? Sabe de medios y refleja de forma perfecta esta teoría de la mujer polémica que se manejaba en los 40, ¿no? Lanzar un mensaje para que determinado espectro de la población tenga una reacción. Él conoce perfectamente el electorado allá en Estados Unidos.
Y bueno, otra parte es el fenómeno de la migración. Dentro del discurso pareciera que el gobierno mexicano ignora su responsabilidad, reacciona ante un discurso que es hostil hacia los migrantes, pero bueno, el fenómeno de la migración, como bien decías Iván, responde a una cuestión económica, ¿no? Se han ido porque aquí no les han dado las condiciones. Sí, y parece que nos cuesta mucho trabajo ver la viga en el ojo propio, ¿no? Nadie ha mencionado nada de nuestro problema migratorio de la frontera del Suchiate, ¿no? Nadie lo ha mencionado. ¿Qué pasa con los centroamericanos que vienen, o los latinos que vienen cruzando México precisamente buscando, pues digamos, el sueño americano? El trato que se les da aquí. El trato que se les da aquí, ¿no? Entonces, no quiere decir que esté bien una cosa u otra, simplemente son fenómenos que se están dando y que hay que tocarlos desde una perspectiva pues más seria, ¿no? Claro. No mediática, no tratando de traer agua al molino político, porque pues no hay que dejar de ver que estamos en plena proceso electoral en México también, ¿no? Entonces, tal vez hay que ver el problema más a mediano o largo plazo. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que va a suceder si Trump llega a la presidencia? Que hay amplias posibilidades. Sin tomar partidos, ¿no? Finalmente la elección en Estados Unidos es un asunto que le concierne exclusivamente a la población norteamericana, ¿no? Aunque es importante para todo el mundo, pero pues, debido a que es la gran potencia, pero finalmente, vecino, y es nuestro vecino, claro. Pero finalmente es un asunto que definen ellos, ¿no? Claro. Es que el límite es muy delgado entre opinar lo que creo y pretender intervenir. Me parece que una amplia población de mexicanos allende la frontera nos diera márgenes para opinar en asuntos que no solamente no son nuestros, sino que tienen connotaciones de alto riesgo. Nosotros no podemos olvidar nuestro antecedente histórico con Estados Unidos, pero tampoco tenemos que tener una carga permanente sobre una agenda de futuros inciertos. Con esto quiero decir que, con independencia de quién sea el presidente de los Estados Unidos, el gobierno de México y la clase política mexicana, el PRD, el PAN, el resto de los partidos, tienen que tener muy claro que México no puede tener una agenda de confrontación con ningún presidente norteamericano, que tendremos que llegar a un buen arreglo porque somos socios en la región NAFTA, porque tenemos una visión común en la mayoría de los temas y porque el fenómeno migratorio, aunque ciertamente es binacional, la carga de la resolución está fundamentalmente en un régimen en el que México no tiene capacidad alguna de intervenir, y que si lo intenta se expone gravemente a ocasionar reacciones de grupos de poder que por mucho superan nuestras capacidades de defensa en caso de que se tratara de una intervención del norte hacia el sur y no una intervención o de un bloque hispano para tratar de impedir que A, B o C candidato norteamericano llegara. Claro, pero en la agenda de los medios, en el análisis mediático, el discurso ha sido el foco, ¿no? El centro de atención. Realmente ningún medio se ha puesto a analizar qué hay detrás de este discurso, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas de Donald Trump? No sé si alguno quisiera hablarme de esta parte. Sí, bueno, hace falta esa densidad en el análisis, ¿no? Ha sido una lucha mediática por ganar presencia en los medios, pero se ha dejado de lado el análisis concreto de la propuesta económica, de la propuesta migratoria en concreto de Donald Trump, porque, insisto, se puede ser el siguiente presidente de los Estados Unidos y bueno, hay que revisar qué propone en cuestión de impuestos, en cuestión la la parte fiscal, que tendrá que afectar, por supuesto, directamente a cuestión interna norteamericana, pero como le decíamos, pues nuestra economía está prácticamente engrapada a la economía norteamericana, y sin embargo, pues el mismo Trump lo ha planteado, ¿no? En la balanza comercial con México y Estados Unidos, México tiene un superávit, ¿no? De 58 mil millones. Sí. Mencionaste el tema fiscal y me parece muy importante abundar en él. Trump en el tema fiscal está muy lejos de las propuestas tradicionales republicanas. Se acerca mucho más a la izquierda, algunos lo califican de populista, porque su propuesta radica en cobrar más impuestos a los ricos, lo ha dicho con toda claridad, ha dado cifras gruesas respecto a lo que hay que equilibrar la recaudación, ha dicho que aquellos asalariados deben pagar
el 15% menos de impuestos directos, de impuestos sobre la renta, y ha sostenido también que los que ganen menos de $25,000 al año deben ser tasados en cero, o sea, no cobrarles impuestos. Y esta franja de los ganadores de $25,000 al año incluye a muchísimos hispanos, lo que hace que la propuesta de Trump, que está muy a la izquierda de los temas republicanos tradicionales, lo convierte en un candidato que muchos hispanos y muchos mexicanos allende frontera van a apoyar, porque está implicando una situación directa en el bolsillo de los trabajadores. Y como todos sabemos, pues en Estados Unidos el tema fiscal es fundamental, porque allá el cumplimiento de los impuestos pues tiene una cultura mucho más sólida que la nuestra, ¿no? Sí, y quizás es mucho lo que dices, ¿no? El gobierno mexicano debería estar pensando más en qué va a hacer una vez que llegue cualquiera de estos candidatos, ¿no? a la presidencia de Estados Unidos, y Donald Trump es un candidato potencial. Y por ejemplo, en el lado de la migración, nuestro país olvida de lado que es un fenómeno que implica una parte de delito, ¿no? O sea, ellos se han cruzado de manera ilegal y hay que decirlo como es, ¿no? Son nuestros connacionales, son nuestros paisanos, pero han violado las reglas de un país, ¿no? Y eso es algo en lo que el gobierno mexicano no se ha pronunciado también, no ha asumido su responsabilidad. Sí, lo dejamos de mencionar como tal, ¿no? Porque seguramente a los analistas, a los medios, nos llama un poco sentimentalmente el asunto, ¿no? De que nuestros connacionales se van mojados a los Estados Unidos y hay que tratarlos bien, etcétera. Pero como decía, dejamos de ver lo que pasa con los centroamericanos que pasan por México, ¿no? Pero finalmente es un problema legal en Estados Unidos, es decir, la migración ilegal de mexicanos y de latinos a Estados Unidos que pasan por la frontera con México es altísima. Entonces, de alguna forma, lo que se propone Donald Trump es regularlo de alguna forma. Pues pensamos que la cuestión del muro, de la construcción del muro, pues es una cortina, ¿no? Es una cortina que se tendrá que, para que se cristalice, es difícil, ¿no? Es un mensaje que él ha lanzado, ¿no? Es un mensaje que él bien le ha servido para venir de menos a más, ¿no? O sea, ha generado esa reacción en una parte del electorado, pero la reacción de los representantes de las instituciones creo que ha sido en exceso, ¿no? Justamente porque están interviniendo en un proceso electoral de otro país. Ahora, el muro no detiene la migración, la economía sí. Trump es un hombre muy pragmático. Si analizamos su antecedente y si analizamos lo que ha escrito y lo que ha hecho sobre todo, nos vamos a dar cuenta que es un hombre que sustenta su discurso en lo que obtiene directamente de la gente. Y muy pronto un candidato republicano, si es que llega a serlo, y un hombre de 69 años metido en los temas inmobiliarios en Estados Unidos, pues tiene permanente contacto con los mexicanos y los hispanos allá. Se va a dar cuenta que el muro no es solución alguna, que lo que es solución es la agenda económica, y creo que debemos estar preparados, desescalar el discurso y poner junto a Trump un mensaje mucho más claro. Ayudar a componer la economía mexicana es arreglar el problema migratorio. Claro. Y creo que si Trump entiende, va a operar en esa línea, porque se le ha acusado de muchas cosas, muchas con certidumbre, y una de ellas es que es un pragmático. Pero cuando decimos pragmático, también decimos que es alguien que puede variar su opinión original para una opinión que traiga solución a los problemas. Y la solución del problema migratorio no es un muro físico, es un muro económico que mantenga arraigados a los mexicanos, que además en altos porcentajes no quieren ser ciudadanos norteamericanos. La mayoría de los mexicanos que cruzan Estados Unidos, inclusive aquellos que ya tienen facultad de estar allá legalmente, el famoso green card, no quieren convertirse en ciudadanos norteamericanos. Claro, no es una agenda de transferencia cultural, claro, es un asunto económico. Entonces, si hubiera esquemas de migración legal, si hubiera reactivación de esquemas de migración que pudieran ir, trabajar y volver libremente, creo que a una importante mayoría se resolvería la crisis y no querría generar derechos de nacionalidad, ¿no? Y tocaron un punto bien importante, ¿no? Donald Trump lanza este discurso fuerte, agresivo, pero aquí tanto el presidente de la República, los secretarios de Estado, debieran de pensar un poco su reacción, ¿no? No ponerse al nivel de un precandidato, ¿no? En su momento, si llega al gobierno de los Estados Unidos, ahí ya sentarse a platicar, ¿no? Porque además Trump dijo algo que era muy importante, dijo: mi mensaje es contra el gobierno norteamericano, me parece que los mexicanos lo han hecho bien. O sea, en el contexto de su mensaje, al final él hizo una porra al gabinete Peña Nieto. Dice: ellos están haciendo bien su trabajo, los que lo están haciendo mal son los norteamericanos, y se inserta en esta misma inercia de la doctrina Obama, que pretende llevar a Estados Unidos a un nivel de participación internacional con un perfil más bajo. Entonces, para los republicanos es todo un tema
cómo el presidente Obama ha pretendido bajar el perfil norteamericano y Trump emblematiza la necesidad de subir el perfil. Pero si lo encerramos, si no lo dejamos salir, si él ve que golpear a México le sigue redituando electoralmente, lo vamos a llevar a una situación muy crítica, y si llega a ganar la elección, cosa que los números hoy nos dicen que no, pero recordemos que hace 5 meses parecía que Jeb Bush lo iba a barrer en la interna, entonces el fenómeno ha ido en crecimiento. Si Trump llega a ser presidente y no le dejamos salida, podemos estar en severos aprietos. Yo creo que hay que desescalar el discurso, quitarnos esta envoltura en la bandera que es un tanto falsa y decir las cosas por su nombre. Son muy sensibles ante Sí. este tipo de discursos, ¿no? Sí, antes se percibía a Donald Trump como una mala broma, pues ahora lo que se está percibiendo es que es posiblemente el futuro candidato, pero el futuro presidente de los Estados Unidos. Sí, va con todo. ¿No? Va con todo, y bueno, el gobierno mexicano debe de medir sus palabras, no engancharse en un discurso que hasta ahorita es electoral, ¿no? Y no solo el gobierno, Iván, ¿cuántos actores de la izquierda, cuántos actores de la derecha? Sí, en general la clase política. Se ha la sido clase excesivo. política. Y algo que también tocaste, perdón, y que me gustaría volver a traer aquí a la mesa, ¿no? La parte de la relación comercial, ¿no? México pareciera, o los sectores de aquí parecían olvidar que tenemos una relación muy estrecha con Estados Unidos en la parte económica. Y hay un factor determinante en este escenario internacional que es China, ¿no? Sí, lo voy a decir así, pero parece que los Estados Unidos están financiando a China, subsidiando a China a través de México. A través de México. ¿No? Nuestra balanza comercial es superavitaria con Estados Unidos, y parece que ese mismo superávit que mantiene con Estados Unidos lo tiene de déficit con ¿Qué China. decías que es de cuánto, no? 58,000 millones de dólares 2015, y con China estamos en 60,000 de déficit. Entonces, Superávit con Estados Unidos y déficit con China. Totalmente. entonces parece que estamos redirigiendo nuestra política comercial hacia socios que están muy lejos, que cuesta mucho trabajo llegar a ellos, y que a nuestra economía le cuesta mucho trabajo penetrar, Claro, ¿no? sin ver que tenemos aquí este lazo, ¿no? Por la cercanía geográfica. En general, en el mundo, los países anhelan tener relaciones comerciales con la primera potencia mundial, con la primera economía mundial, y parece que a nosotros no nos gusta, nos da escozor, ¿no? Claro. El NAFTA llegó para quedarse. Yo creo que lo que hay que decir es que el acuerdo comercial está sólido, vigente, y seguirá creciendo, y creo que ese es un punto muy importante. Sea quien sea presidente de Estados Unidos, tiene que tener claro que México va a ser su socio. Y en esa lógica de sociedad, cómoda o incómoda, me guste o no, hay temas de la agenda bilateral que tienen que construirse con inteligencia. Y los gobiernos mexicanos siempre han tenido una diplomacia efectiva, una diplomacia inteligente, pero con gobiernos. Me parece que el peor de los mundos es intervenir en una precandidatura contra un personaje, porque nos pueden hacer lo mismo. Y no nos vamos Totalmente a de acuerdo, claro. Pues no sé si les gustaría tocar algún punto. Pues a mí me gustaría también mencionar que en el análisis de este tipo de situaciones debemos de dejar de lado nuestra vertiente ideológica, porque si la mezclamos nos va a costar mucho trabajo ser Y objetivos. vaya que lo digas tú, amigo. Ser objetivos, porque si le inyectamos cuestiones ideológicas aquí, de tu personalidad en concreto, pues dejas de ver muchas cosas, ¿no? Que si califican a Trump de fascista, xenófobo, etcétera, pues hay que analizar bien las cosas que ha dicho, ¿no? Y pues como Claro, decía claro, bien sí, Juan Iván, en realidad el mensaje que está emitiendo Trump es para la población votante norteamericana, para los WASP norteamericanos, bueno, ahí están los WASP, y no para la clase política mexicana, y en contra de su gobierno. Están totalmente enganchados en esto. Sí, yo creo que muchos actores en general, pues, de la vida política, social, y mucho de lo mejor de México que está en Estados Unidos, tomó una ofensa y creyó que en el tono de la ofensa iba a hacer que Trump retrocediera, y en realidad creo que lo han consolidado con este tipo de grupos. Ya le ha gustado ese resultado. Claro. Ya me parece peligroso, ya me parece inútil. Yo creo que Trump, o mejor dicho, estoy cierto que Trump es un pragmático y que Trump no es un xenófobo anti-latinoamericano. Yo creo que si le damos posibilidad de salida, podemos encontrar puntos de encuentro. Tendremos que hacerlo si es que es presidente, y también puede haber un futuro promisorio si hay pragmatismo e inteligencia en las dos partes en el futuro, aunque Trump sea presidente de Estados Unidos. Claro, por ello es un fenómeno mediático, y al final del día tenemos que entendernos, ¿no? Con este fenómeno mediático, con este personaje que
tiene amplias posibilidades de llegar a la presidencia de la República de Estados Unidos.